Hola trader, aquí estamos un día más. Hoy veremos que mientras no salgamos de un impulso estaremos en un rango. Por ello, hoy me inspiro en esta frase que dice así: siempre ten presente que todo llega, todo pasa y todo cambia. Bueno, como siempre, limpiamos y reorganizamos los niveles. Tenemos el indicador direccional alcista y al precio tocando un nivel que yo creo que es importante, así que veremos cuál de los dos vence. Vemos que todo apunta que estamos bajista. El precio ha roto este mínimo anterior, aunque ha realizado un gap de apertura que lo ha llevado de nuevo a tocar ese nivel. También tenemos que considerar que mientras el precio nos rompa el alto más alto o el bajo más bajo, estamos en un rango que en la fractalidad inferior puede darnos oportunidades. Lo cierto es que tenemos un ciclo que es un movimiento tendencial armónico completo y ahora deberíamos esperar un patrón de retroceso en cualquiera de sus formas. Ya tenemos un impulso en contra de la tendencia. Recordaremos que generalmente son dos contra la tendencia y uno a favor. En fin, esperemos a la apertura y a ver qué hace el precio. Aquí estamos con una situación extraña: nuestro direccional alcista y nuestro gatillo bajista. De momento le haré más caso a mi direccional y me pondré a esperar el precio en la ruptura de este nivel, ya que hasta aquí nos ha realizado el segundo de los tres movimientos que esperamos. Por lo tanto, espero que el precio llegue como mínimo hasta aquí, ya que se trata de un patrón de retroceso. Pero si mis expectativas fuesen otras, es decir, un movimiento tendencial armónico o armónico simple, estaríamos hablando de objetivos más ambiciosos. No es el caso. En cualquier caso, me he puesto mi FIBO para ver cuál es la evolución del precio en relación al mismo, ya que hay probabilidades de que este pueda llegar hasta el 123,80% de mi FIBO. El precio está encerrado en esa pausa acumulando velas, sin ir a ningún sitio. Vemos que el gatillo está a punto de llegar a la zona baja o sobreventa y que el precio no se mueve. Esto me da algo de confianza en que en la subida de este indicador romperá el nivel donde le estamos esperando. Ahora vemos que efectivamente el gatillo está girando y el precio está reaccionando hacia arriba. Y aquí está, nos llena la orden de compra. Y aunque es un trade en largo, ya sabéis los problemas que tengo con los largos, pero me pongo el objetivo algo más ambicioso, ya que tengo expectativas de que, como mínimo, el precio llegue a este nivel. También retiro algo mi stop. Recordar que mientras que el precio no salga de este máximo o de este mínimo, estamos en un rango. El precio nos hace sufrir y deja claro que de haber tenido el stop en los 10 pips, ya habría saltado. Ahora parece que hace lo que teníamos previsto, con algo más de fuerza. Finalmente nos da nuestro target y, como vemos aquí, llega al nivel que teníamos marcado, creando el patrón de zigzag o movimiento armónico simple que hasta ahora no cumple, dado que este impulso es inferior al anterior. Cerramos los gráficos con un trade y más 14 pips. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado. Pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.